Bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora de la noche. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a nuestra lección, nuestra primera lección, introducción al discipulado. Ese es nuestro tema de esta hermosa noche. Y pues el propósito de estas lecciones, de este taller, pues es para el crecimiento de la iglesia. Queremos que la iglesia vaya creciendo y por esa causa es que vamos a hacer este discipulado, este taller. Primero empezamos con lo que es el discipulado, después seguimos con el taller evangelístico. Gloria al Señor. Y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Ese va a ser nuestro texto principal, capítulo 4 de Mateo, versículo 18 al 22. Le voy a dar lectura, usted lo sigue con su vista. La palabra del Señor dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria al Señor. Vamos a elevar una breve oración. Bendito Dios y buen Padre, te rogamos, Señor de la gloria, que por medio, Señor, de estos equipos, eterno Dios de la gloria, pueda llegar, amado Dios, esta enseñanza, eterno Dios amado, aleluya, a otros hijos tuyos, Señor. Padre de la gloria, gracias porque nos concedes la bendición de poder estar en este lugar, Señor. Hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, para aprender de tu palabra. Dios de la gloria, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Padre de la gloria. Toma la vida de tus hijos, Señor, de tu pueblo, Padre eterno. Te rogamos, Señor de la gloria, aleluya, que sea usted, oh Dios, obrando en cada vida y en cada corazón, y que esta palabra, Señor, en la que hemos de meditar en esta hora, pueda hallar cabida en lo más profundo de nuestro corazón, Señor de la gloria, y pueda llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu santo nombre. Señor amado, haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Y pues, como dijimos, nuestro tema es introducción al discipulado. Primero queremos aclarar que en la Biblia pues no se encuentra esa palabra como tal, no se encuentra la palabra discipulado. ¿Qué encontramos en la Biblia? Pues la palabra discípulo y la palabra maestro. Naturalmente, para que haya un discípulo formado, tiene que haber un proceso, y a ese proceso se le conoce como el discipulado. Muy bien. ¿Qué es un discípulo? Bueno, tenemos que empezar mencionando qué es un discípulo. Bueno, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno, y es importante, ¿verdad? Porque nosotros encontramos decenas de veces en el Nuevo Testamento la palabra discípulos, y pues un discípulo era justamente eso, un aprendiz, y no solamente un aprendiz como hoy que alguien va a una escuela, sino que los discípulos en tiempos de Cristo, como los discípulos de Juan, estaban con Juan porque tenían que aprender viendo a su maestro. Y así los discípulos de Cristo estaban con Cristo continuamente, pues porque ellos necesitaban ver y escuchar para poder aprender. Así que un discípulo es justamente un alumno, un aprendiz. Gloria al Señor.
Bien, entonces tenemos que en esta primera lección, ¿verdad? A los seguidores de Cristo se les llamó discípulos. Justamente esta fue la primera manera en que los llamaron, y correctamente los llamaron discípulos, ¿sí? O sea, es la expresión más correcta de cómo llamar a un seguidor de Jesucristo, discípulo. La Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26, que por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos, porque no se les llamaba cristianos. Entonces, por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo. Hechos 11, 26, dice la palabra de nuestro Señor. Y levantándose y congregándose allí se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La pregunta es, ¿por qué se les llamó cristianos? Bueno, porque ellos hablaban de Cristo continuamente, y pues les llamaron cristianos. Gloria al Señor. El primer punto que vamos a analizar en este tema, en esta introducción al discipulado, bueno, es que es Jesús el que llama a personas para que se conviertan en discípulos. Y eso es lo que leímos en el capítulo 4. Tenemos aquí que Cristo llamó a 4 personas, 4 pescadores, para que se convirtieran en sus discípulos. Y dice que Jesús les dijo, cuando andaba junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Los voy a hacer pescadores de hombres. Esa palabra, hacerse a, se traduce también o se expresa con otra que es convertirse. Encontramos pues que Jesús llama a personas para que se conviertan en discípulos. El apóstol Pedro les dice a la multitud en el libro de los Hechos, vaya al libro de los Hechos 3:19, donde el apóstol Pedro les dice: así que arrepentíos y convertíos. Dice: arrepiéntanse y conviértanse. La conversión es un acto que se debe dar en la vida del individuo, pues para que pueda ser parte de la familia de Cristo. Entonces el apóstol Pedro les dice: arrepiéntanse y conviértanse, ¿sí? Así que arrepentíos y convertíos. La palabra convertirse significa hacerse a. Es que la persona cambia porque se convierte. Y entonces volvemos que Cristo llama a personas para que se conviertan en sus discípulos. Y ese fue el pasaje que leímos. Jesús les dice: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Van a dejar de ser pescadores de peces para convertirse, la palabra convertirse, en pescadores de hombres, ¿sí? Así que ellos se convirtieron en los discípulos de Cristo cuando ellos decidieron seguir a Cristo. Dice que dejaron todas sus redes allí y se fueron en pos de Cristo. Y también los otros 2 pescadores que estaban allí también dejaron todo y se fueron a seguir a Cristo. En ese momento se convirtieron en discípulos de Cristo, ¿sí? En alumnos de Cristo. Y de ahí para adelante vamos a encontrar que ellos siempre estuvieron con Cristo aprendiendo, ¿sí? Así que Mateo, el evangelista Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22, nos aclara pues la idea de que
Cristo llama personas, las llama para que se conviertan en discípulos. Así que no todas las personas que están en una congregación son discípulos. Y la realidad es que debemos de convertirnos en discípulos. ¿Sí? El propósito de Dios es que nos convirtamos en discípulos, no solamente en oidores de la palabra o como dicen por ahí, pues soy creyente. No solo en personas creyentes, sino en verdaderos discípulos. Y cuando utilizo la palabra verdadero es porque también existen personas que van siguiendo en este caso a Cristo, y que iban siguiendo a Cristo, y por seguir a Cristo cualquiera podría pensar que era un discípulo, pero no era un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos son los que realmente están aprendiendo para ponerlo por obra. O sea, aprenderlo en este caso no es solamente saber, sino practicarlo. Muy bien. Así que el primer punto es que Jesús llama a personas para que se conviertan en sus discípulos. El Señor quiere que cada persona que conoce el Evangelio llegue a ser un discípulo, llegue un momento en su vida en que esta persona se convierta, ¿sí?, al Evangelio, se convierta en un discípulo. Y eso es lo que hace el Evangelio en las personas. Ese es el efecto que debe hacer el Evangelio en las personas. Cuando el Evangelio no hace ese efecto, pues cuando las personas endurecen el corazón, el Evangelio llega y ellos lo escuchan, pero nunca se convierten. Hay miles de personas dentro de las iglesias que no se han convertido, que no son discípulos. Algunos hasta ya se bautizaron, pero no son discípulos. ¿Cómo sabemos que no son discípulos? Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Porque el discípulo, pues ya dijimos, es un alumno, es un aprendiz. Y ese discípulo está aprendiendo, pues no porque quiere llenar su cabeza de conocimiento, sino porque quiere hacer todo lo que el maestro le dice. Entonces esa persona llega a ser un discípulo cuando realmente está aprendiendo y poniéndolo en obra. Así que Jesús llama a personas para que se conviertan en discípulos. Cada persona que viene a la casa del Señor es un candidato para convertirse en un discípulo, pero depende de que él quiera convertirse en un discípulo. Ya el Señor ya lo llamó, ¿sí? Ya el Señor ya lo llamó para que nos convirtamos en un discípulo de Él. Ya nos llamó, pero falta que nosotros querramos verdaderamente convertirnos en un discípulo del Señor, ¿sí? ¿Y qué es un discípulo? Bueno, pues un alumno, un aprendiz. Bien. El segundo punto es que Jesús enseña a sus discípulos. Yo creo que este es uno de los puntos, no es más importante que el otro, pero es sumamente importante, igual de importante, porque encontramos en la Biblia que Jesús enseña a sus discípulos, y lo vamos a encontrar en repetidas ocasiones. Por ejemplo, vamos al libro de Mateo capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2, nos dicen: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. ¿A quién les enseñaba? A sus discípulos, ¿sí? Ahí vemos que el Señor les enseñaba a sus discípulos. En el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 23, tenemos otra referencia que nos dice que Él enseñaba a sus discípulos. Dice: y entrando Él, Cristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. El discípulo siempre debe de seguir al maestro, ¿sí? ¿Y por qué le seguían? Porque querían estar siempre cerca de Él para aprender. Cuando alguien no se acerca para aprender, es porque no tiene interés.
es porque no le interesa nada el asunto. Entonces, dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí tenemos la historia de ese momento cuando ellos iban en la barca, Cristo, nuestro Señor, se duerme, viene la tempestad, y todo esos momentos de la vida que ellos pasaron, esas circunstancias, pues eran una oportunidad para que el Señor les enseñara a ellos. En el capítulo 9 del mismo libro de Mateo, vamos a ver varios pasajes de la Biblia. 9, versículo 19, dice la palabra del Señor: y se levantó Jesús y le siguió, con sus discípulos. O sea, se levantó Jesús de donde estaba, y dice que la hija de Jairo estaba enferma, y vino Jairo. Entonces él se levantó para ir a la casa de Jairo, y sus discípulos le siguieron. O sea, es que el discípulo quiere estar cerca del maestro porque no quiere perderse ningún detalle, ¿sí? Y entonces Jesús, el maestro, enseña a sus discípulos. En el versículo 37 de este mismo capítulo 9 nos dice: entonces dijo a sus discípulos. Otra vez allí remarca que Cristo nuestro Señor se dirige a sus discípulos. Para que tengamos una idea más clara, Cristo nuestro Señor dedicó gran parte de su tiempo y su ministerio para enseñar a sus discípulos, ¿sí? Claro que les predicaba a las multitudes, pero él tenía un enfoque especial con sus discípulos. A él le interesaba que sus discípulos aprendieran y crecieran en conocimiento, en fe, en amor, en servicio, ¿sí? En humildad. Y así que él les dedicó mucho tiempo a ellos para que aprendieran. ¿Quiénes? Sus discípulos, ¿sí? Le interesaba que sus discípulos aprendieran. Por eso vemos que Jesús enseña a sus discípulos. Gloria al Señor. En el capítulo 10, versículo 1, nos vuelve a mencionar con relación a los discípulos. Dice: entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, llama a sus discípulos que él venía capacitando, que lo venían siguiendo a él, y los llama y les da autoridad, ¿sí? Para que hagan la obra del Señor. Gloria a Cristo, Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Luego en el capítulo 11, en el versículo 1, hay varios pasajes de la Biblia que vamos a estar viendo para que quede bien claro, ¿sí? Capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ¿a quién? A sus 12 discípulos. Aleluya. Les dio instrucciones a sus 12 discípulos, ¿sí? Se fue de allí a enseñar y a predicar en la sinagoga de ellos. Fue a enseñarle a la gente y fue a predicar a la gente, pero primero instruyó a sus discípulos, ¿sí? Así que él tenía un enfoque especial por los discípulos, los que le seguían, ¿sí? El resto de la gente eran, digamos así, personas creyentes, personas curiosas, personas, pues que mucha gente que estaba con Cristo realmente no creía que Jesús era el Mesías. Eran curiosos que iban a ver qué ocurría, o iban algunos con el interés de recibir
un beneficio, ya sea porque Cristo nuestro Señor había multiplicado el alimento, o porque tuviesen alguna enfermedad y querían que el Señor los sanara. Y bueno, pero los seguidores de Cristo, los discípulos, los alumnos, ¿sí?, ellos estaban con Cristo siempre, ¿sí?, y a ellos pues les dedicaba todo este tiempo para enseñarlos. Capítulo 12, versículo 49. Yo quiero que quede esta parte bien remarcado. Esta parte, este punto de que Jesús tiene un especial enfoque en sus discípulos. Gloria a Dios. 12:49 de Mateo. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Esta es la historia, ese momento cuando llega a María y los hermanos de Jesús, hermanos de hijos de María, a buscar a Jesús, ¿verdad? Y bueno, alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo, ¿sí? Cristo entonces les respondió al que decía esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Sí? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, mis familiares son ellos, ¿sí? Así que, digamos, por encima de sus hermanos de sangre, hijos de María y José, y por encima de la misma María, dice, prefirió a sus discípulos. Estos son mis hermanos, ¿sí? Porque Él tiene un especial cuidado de capacitar y enseñar a sus discípulos. Gloria al Señor. Bien, en el capítulo 13, versículo 36 del mismo libro de Mateo, todas las citas las vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. En el capítulo 13, versículo 36, dice de la siguiente manera: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Quiénes fueron los que estaban interesados en conocer ahora sí que el significado de esas parábolas? Porque querían aprender más. ¿Quiénes? Los discípulos, ¿sí? El que no es discípulo no se preocupa por aprender. El que no es discípulo, así está en la iglesia, algunos hasta se duermen en la iglesia. Es verdad, mucha gente de repente se queda bien dormido en la iglesia. Se supone que viene a aprender, se supone que viene a llenarse de la palabra de Dios. ¿Qué cree que va a recibir una persona que se duerme? De Dios, ¿qué va a recibir? Nada. Entonces, los discípulos son esas personas que quieren aprender, que están aprendiendo. Somos aprendices, somos alumnos y queremos estar aprendiendo siempre del Maestro. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Muy bien. Capítulo 14, versículo 15. Gloria a Dios. Del mismo Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, o sea, ya está oscureciendo. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas a comprar de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. A los discípulos les está dando una orden de que les den a la multitud de comer. Naturalmente el Señor ya sabía lo que tenía que hacer, o sea, Él ya tenía planeado lo que iba a hacer.
Él sabía que iba a obrar un milagro para que esa gente pues pudiese comer. Pero fueron los discípulos los que estaban allí atentos de la situación que se estaba dando, preocupados. El resto de la multitud, ellos no se preocupaban por nada, ahí estaban, nada más ocupando un lugar, haciendo ocupando un espacio, ¿sí? Eran los discípulos que estaban alerta a todo lo que estaba pasando. Capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Entonces, ¿con quién platicaba Cristo? ¿Con quién expresaba Él lo que Él iba a hacer? Con sus discípulos, ¿sí? Y obviamente Él les decía esto pues para ponerlos a pensar y después manifestar su poder. Bien, capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículo 13 y versículo 17. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿A quién le preguntó? A sus discípulos, ¿sí? Porque ellos tenían que expresar con sus propias palabras, con su propia boca. Ellos tenían que confesar quién era Jesús, ¿sí? Y bueno, vemos que en el versículo 14 empezaron a dar respuesta diciendo pues que unos decían que Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías o algunos de los profetas. Ahí vemos que Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues que el discípulo está aprendiendo, pero también el Espíritu Santo de Dios le está revelando, ¿sí? Porque el que no es un discípulo, pues nunca le va a revelar Dios nada, ¿sí? Hasta en las cosas más esenciales va a estar confuso en su mente. Muy bien. En el capítulo 16 de Mateo, pero en el versículo 21, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿A quién les dijo esto? A sus discípulos, ¿sí? A sus discípulos les hacía saber aquellas cosas que el pueblo común no debería saber en ese tiempo, que no era el tiempo de que ellos lo supieran. Así que ellos, a sus discípulos, muy bien, gloria al Señor. En el versículo 24 del mismo capítulo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. Pero esto le dijo a sus discípulos porque a su vez ellos esta misma enseñanza la iban a transmitir a las demás personas. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno se quiere convertir en mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, ¿sí? Gloria al Señor. Tomar su cruz
y seguirme. Si alguien no se niega a sí mismo, pues no puede ser discípulo de Cristo. Aunque esté en una iglesia, aunque estudie mucho, se capacite, vaya a cursos, vaya a institutos, lo que haga, si no hay una conversión para ser un discípulo de Cristo, pues esa persona solo se podría decir que es un creyente, o incluso podríamos pensar que, peor aún, que es un religioso, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay religiosa, pero que no se han convertido en discípulos de Cristo? ¿Qué importante es esto? Porque un discípulo es el que hace la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Así que Cristo nuestro Señor, punto número 1, llama a personas para que se conviertan en discípulos. Punto número 2, enseña a sus discípulos, ¿sí? Y el punto número 3 es que Jesús ordena a sus discípulos, o sea, les da órdenes a sus discípulos. Gloria a Dios. Y esta parte, pues vamos a ver, por ejemplo, Lucas 10, del 1 al 12. Lucas 10, del 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y le sigue dando instrucciones. En el versículo 12 dice: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Las personas que no reciban el evangelio, pues la Biblia nos habla que están sentenciados ya, de hecho, ¿sí? Así que les dice a sus discípulos, los manda a hacer un trabajo, ¿sí? Se conoce como la misión de los 70, ¿sí? Porque eligió a 70 personas y los envió para que hicieran esta labor. ¿Y por qué los hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque él a sus discípulos los estaba capacitando. Pero ya en el libro de Marcos 16:15, ya justo antes de que el Señor partiera, nos dice, ¿verdad?, que Él envía a sus discípulos. Y allí dice el pasaje de la Biblia: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento para todo aquel que se considera un discípulo. Es una orden directa de Cristo nuestro Señor, ¿sí? Así que cualquier persona que no obedezca a Cristo, pues esa persona pues no se puede contar como un discípulo. Es una persona que a lo mejor aprendió mucho, pero que no quiere obedecer en nada. Y los discípulos pues no eran así. Los discípulos aprendían para ponerlo en práctica. De hecho, el deseo de aprender, pues es para ponerlo en práctica. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y en el libro de Mateo 28, 19 y 20, nos dice que Cristo el Señor, ¿verdad?, les dijo: vayan y hagan discípulos. Fíjense que aquí se utiliza otra vez, y esto es importante porque Cristo el Señor le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos. Gloria al Señor. Versículo 19 del capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos
Así que el discípulo va a hacer a otros discípulos, ¿sí? Va a ganar lo que se conoce como ganar almas para Cristo. Pero no solamente es ganar almas para Cristo, como pues en este tiempo mucha gente lo hace, ¿no? En una campaña pasan 10, 15, 20 personas y el que se encarga de darle discipulado es el pastor. Al final de cuentas la congregación pues no hizo gran cosa. O sea, la congregación no ganó un alma. ¿Sí? El que dio el mensaje fue una persona que fue el evangelista. El que le va a dar discipulado a esas personas es el pastor. Y el resto de la congregación pues no hacen más que hacer acto de presencia allí. Y no están ganando almas. O sea, por eso también les es cómodo ser así, porque pues no son personas que adquieran un compromiso de aprender para enseñar a otros, de aprender para traer a otros al conocimiento de la verdad, ¿sí? El Señor Jesucristo le dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, enséñenles que guarden lo que yo les he mandado. O sea, todo lo que ellos escucharon con Cristo durante todo el tiempo que estuvieron con el Señor, ahora les dice el Señor, ahora se lo van a enseñar a los otros nuevos discípulos, a esas personas donde ustedes van a ir a predicar el Evangelio, van a creer en el Evangelio, se van a convertir en discípulos y ustedes les tienen que enseñar, ¿sí? ¿A quién le vamos a enseñar? A los discípulos, ¿sí? Entonces, entendemos pues que cualquier persona que no hace la voluntad del Señor, pues no puede ser llamado un discípulo, ¿sí? Y encontramos pues que muchas ocasiones encontramos la palabra discípulo en la Biblia. Cristo no les llamó a sus seguidores, no les llamó creyentes, Él les llamó discípulos, y la Biblia los llama correctamente discípulos, ¿sí? De manera que cada persona que conoce el Evangelio debe de convertirse en un discípulo para que sea pues participante de las promesas, ¿sí? Las promesas, por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 28 dice, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Con quién estaría el Señor? Con sus discípulos. Es natural que alguien se sienta que Dios no está con él, pero no es que Dios no esté con él, sino que la persona se siente lejos de Dios porque no son discípulos, ¿sí? De repente las personas que no son discípulos sienten un vacío en su corazón, un vacío en su ser, y eso es porque no son discípulos, ¿sí? Incluso hay personas que parecen que son discípulos, pero como no tienen la fe que requiere para convertirse en un verdadero discípulo, pues están dudando de las palabras, las promesas del Señor. Y eso es porque esas personas todavía no han entendido lo que es ser un discípulo, probablemente ni sean un discípulo, ¿sí? Qué importante es para nosotros que comprendamos este concepto. Un discípulo es el que hace la voluntad del Señor. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se nos vuelve a mencionar, en esta ocasión no se menciona la palabra discípulo, pero Cristo nuestro Señor les dice justamente a sus discípulos, gloria al Señor, dice 14:15 del Evangelio de Juan, gloria al Señor, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos, ¿sí? A los discípulos les dijo, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos.
Naturalmente ellos, un discípulo de Cristo, que se convierte a Cristo, se convierte en un discípulo, pues va a amar a Cristo. Y por eso es que va a obedecer a Cristo, porque ya se convirtió en un discípulo, porque ya ama a Cristo, porque las promesas del Señor son para él, porque está creyendo en la palabra de Dios, que nos ha dado grandísimas promesas, dijo el apóstol Pedro, gloria al Señor. Y entonces un discípulo es esa persona que realmente está esforzándose por hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta introducción a lo que es el discipulado, pues tiene que ser así. Primero tenemos que definir qué es un discípulo, ¿sí? Porque no todo el grupo que esté dentro de una congregación son discípulos. Y esto es triste, pero es una realidad. No nos agrada, porque no queremos que eso sea así, pero la triste realidad es que muchísimas personas dentro de las iglesias no han nacido de nuevo, no se han convertido en un discípulo, aunque ya se hayan bautizado. Y pues qué triste, ¿no? Qué triste estar en una iglesia escuchando cuantos mensajes y nunca poder llegar a una conversión, a una entrega total y absoluta al Señor, a una renuncia a todo lo terrenal y todo lo carnal para consagrarnos al Señor. Entonces, es importante porque nosotros encontramos en el capítulo 4 de Mateo, donde ya leímos que estos 4 pescadores y todos los discípulos de Cristo, cuando estamos leyendo cómo fue el llamado de cada uno, de Leví, que estaba al banco del tributo público, allí en la mesa, cobrando, todos ellos dejaron lo que estaban haciendo, tuvieron que renunciar a sus proyectos que tenían materialmente hablando, ¿sí? Pedro en la empresa de su padre o en su propia empresa, él pensaba seguramente, como todos los empresarios, hacer crecer su empresa, ¿sí? Leví cobrando en el banco del tributo público, pues él estaba pensando en hacer más grande su fortuna. Y así encontramos que tenían sus propios proyectos, pero cuando Cristo los llama, ellos dejan todo, renuncian a todo para convertirse en un discípulo de Cristo, ¿sí? Entonces se convirtió en un discípulo de Cristo cada uno de ellos, y vivieron aprendiendo de Cristo, y luego en su momento el Señor ya los manda a trabajar, a hacer el trabajo, a hacer lo que ya habían aprendido. Y cuando antes de irse el Señor les da esta instrucción, ya el Señor sabía que ya se iba, y entonces les dice que tienen que ir y hacer discípulos, y enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado, ¿sí? Entonces esta fue nuestra primera lección, la introducción al discipulado, ¿sí? Ahora de aquí en adelante pues ya vamos a poder tener más claridad de lo que es un discípulo, y nosotros mismos pues nos vamos a tener que hacer un autoanálisis, si somos discípulos del Señor o solamente somos creyentes, ¿sí? O lo que es peor, un religioso, ¿sí? Pero debemos ser verdaderos discípulos. Gloria al Señor. Vamos a elevar una oración al Señor, y que el Señor nuestro Dios les bendiga.